Bienvenidos a Actualízate Podcast, el espacio en donde la mente y la cultura geek se unen en un kamehameha de ideas. Aquí hablamos de anime, psicología, películas, series, caricaturas, videojuegos, cómics y todo lo que te apasiona de la cultura geek, pero con un sentido de reflexión y análisis de la conducta. ¿Por qué no? Yo soy Brian, soy psicólogo y un apasionado otaku, y en cada episodio vamos a aprender cómo nuestros personajes favoritos de la cultura popular aprenden a manejar mejor sus emociones, a relacionarse mejor con sus vínculos e incluso cómo aprenden a cuidar mejor de su salud mental. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que esto va a iniciar. En este episodio tenemos el honor de contar con nuestro primer invitado de manera internacional, que es el psicólogo Javier. Él es psicoterapeuta, es creador de contenido y además de que es docente. Queremos darle la bienvenida por ser nuestro primer invitado de manera internacional. Javier, te doy la bienvenida y agradecido de que estés en este espacio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, soy el psicólogo Javier Narciso, Narciso de apellido, no de trastorno. Este apellido me ha perseguido toda la vida y me han hecho muchos chistes con esto. Y pues nada, hago siempre esta introducción como para romper un poquito el hielo. Vale, Javier, agradecemos que estés aquí. Igual, vamos a dejar las redes del psicólogo Javier en la descripción para que lo vayan a seguir en sus redes sociales y vamos a tocar un poquito algunos aspectos, algunos puntos que estuve viendo en tus redes sociales, que es la parte de ir despatologizando la vida. Vamos a tocar un poquito a lo mejor en el tema del día de hoy, un poquito esto, ya que al menos considero que es importante. Pero en el episodio del día de hoy, quiero que hablemos de un tema que es importante para muchos estudiantes de psicología, por lo que he visto, e inclusive para muchos psicólogos que van ejerciendo o que recién van iniciando en este camino de la práctica clínica. Y esto es porque hace poco tuvimos la oportunidad de contar con una de tus clases que fue maravillosa. Muchos de nuestros alumnos se maravillaron en cómo les transmitiste tu conocimiento. Y es aquí en donde quisiera preguntarte, porque el tema del día de hoy es, ¿se puede unir el anime, la música, las series, todo esto que nos gusta, que nos apasiona en la terapia psicológica? Porque, spoiler, para los que están escuchando el podcast y no estuvieron en la clase del diplomado que dio el psicólogo Javier, nos pudo enseñar algunos temas de manejo de ansiedad, todo este proceso de la terapia de aceptación y compromiso, uniéndolo con ejemplos como Goku Black, su contraparte en el Exaflex, el Inflex, algunos ejemplos desde la música, las caricaturas, el anime, pero pregunta, ¿se puede unir esta parte que nos apasiona a nosotros como personas en estos procesos terapéuticos, Javier? Bueno, primero, sí, absolutamente. Usar ejemplos de animes, series, videojuegos también. En mi caso me gusta mucho, creo que se alcanza a notar, el rock, el metal, el hardcore. Se pueden utilizar mucho las historias de nuestros intérpretes, las historias de nuestros videojuegos. De hecho, estoy preparando un video sobre el Silent Hill 2 Remake, que ya me lo acabo de terminar, que nos sirve mucho en pro de terapia de aceptación y compromiso, pero sobre todo de acción y nos puede ayudar en diversas maneras, muchísimas. Primero, ¿por qué? Porque facilita la comunicación. Muchas personas, primordialmente jóvenes adultos, incluso para personas que han trabajado con adolescentes, ¿sí? Encuentran un poco más sencillo expresar emociones o conflictos a través de metáforas o historias que les son familiares. Ejemplo, ¿te acuerdas que yo hablé de marcos teóricos como con Kakashi dándole este discurso a Sasuke sobre la venganza? Mira que muchas personas se engancharon muy rápido. Ujú, sí, Y sí, sí. las que no conocían del anime, digo, oye, esto está como chévere. Pero, ¿cuál es el detalle? Estas formas de introducir el anime, videojuegos, la cultura popular en sí, nos permite
también como crear herramientas para identificar emociones, para generar motivación, para metáforas terapéuticas. Y muchas veces esto va a facilitar algo muy, muy bonito, que es la conexión con el terapeuta. Y es mostrar interés por lo que el consultante le apasiona. Y esto va a fortalecer la relación, pues, terapéutica que existe. Dado a que si yo me percato, por ejemplo, que a mis consultantes les gusta el anime, los videojuegos, yo sabré que ahí hay algo que le puede ser muy apetitivo y lo podemos utilizar en pro, por ejemplo, de acciones comprometidas, ¿sí? Entonces, sí lo podemos utilizar, es bastante novedoso, es bastante interactivo y como lo dijimos, la columna vertebral en A, que es el análisis funcional de la conducta. Entonces, cuando yo miro que los videojuegos, la música, el anime tiene una función dentro del contexto de nuestro consultante, podemos aprovecharlo eso en pro del tratamiento y los objetivos trazados dentro de la misma terapia. Vale, excelente. Y es que aquí hay un detalle que es imprescindible, que muchas de las veces, inclusive si lo han visto la gente, y aquí hasta tengo mi termo de actualízate, que cuando vaya a Colombia, recuérdame, son pequeños detalles que les tenemos a nuestros docentes, pero ahí esperemos tener la oportunidad de entregarte uno de estos pequeños obsequios. Pero, ¿por qué menciono esto? De que si se puede unir, porque muchas de las veces, no sé si te ha pasado, pero al menos a mí tengo esta cualidad de que me apasiona el anime, el películas. A lo mejor yo le he dicho a mis consultantes, porque me ven vestido formal, me ven vestido de esta manera, camisa de vestido y todo, pero yo les comento, a ver, pregúntame qué música le gusta a tu psicólogo. Y me preguntan, oye, ¿qué música te gusta? Y yo les digo, pues me gusta el metal. Me gusta estar escuchando a lo mejor Motorhead, Slayer, Slipknot, y la gente se queda, no manches, ¿qué onda con mi psicólogo? Pero se quedan en el sentido de, es que a mí también me gusta, a mí también me apasiona. Inclusive yo utilizo ejercicios de mindfulness. Yo, si te soy sincero, le digo a mis consultantes, a mí no me gusta el mindfulness de respiración, porque a mí, sinceramente, me desespera. Me aburre en este sentido. Yo lo que hago con mis consultantes, que escuchan igual rock metal, en ocasiones les he puesto música de Mago de, a ver, escucha esta canción que te guste, pero escúchala, no nada más ponle atención, no la escuches, oíla, nota qué instrumentos hay, y si saben de música o tocan algún instrumento, yo les pregunto, o les digo, nota el cambio de voz, el cambio de las notas, el cambio de ritmo en la batería, porque al final del día, como lo dijiste, el hecho de utilizar y adaptar todo esto puede que haga o facilite inclusive muchísimo mejor la intervención, e inclusive que los consultantes no vean este ejercicio de mindfulness como de, ay, es respiración, es relajarme. No, es el hecho de estar consciente de lo que está pasando en nuestro momento, e inclusive que los consultantes puedan llevar a cabo una herramienta que al final del día el mindfulness es una herramienta del día a día, no es simplemente respirar, no, es de estar consciente y que lo puedan hacer de manera consciente con estas pequeñas acciones de su día a día, como el hecho de escuchar una canción que les gusta, pero con atención. Y aquí quisiera, pongo todo esto, porque quisiera preguntar, ¿en qué si nos sirve de algo el utilizar todos estos ejemplos dentro de terapia? Y si es así, ¿en qué aspectos o de qué manera puede servir en un proceso terapéutico? Vamos a poner algo y quiero también como decir, yo me compré hace poquito para dar como la introducción y hacer conocer un poco más la entrada a una de mis bandas que siempre quise ver desde niño, que son los Guns N' Roses. Creo que se nota que es una de mis bandas favoritas, es bastante obvio, de hecho. ¿Y qué pasa? De hecho, uno mira en redes que están sacando a la luz lo que pasó con la canción Don't Cry. Uno ya está viendo muchos reels de estos. Cuando yo era muy joven, el cómo se creó la canción Don't Cry era, como por así decirlo, de culto. Entonces, cuando uno comienza a mirar, y ejemplo, en una ruptura, muchas veces nos hablan de que no, de que duele, de que no quieren sentir ese dolor, ¿sí? Y comienzo y les digo, ¿te parece si hacemos un ejercicio interesante? Y me dicen, ¿cuál? Yo le digo, vamos a salirnos del tema de la terapia en estos momentos, pero luego lo vamos a utilizar para introducirnos. Y comienzo a contar la historia de cómo se creó la canción Don't Cry. Comienzo. Les digo, resulta que Axl Rose, sí,
Este personaje pues siempre fue muy polémico a través de su vida, toda su historia. Pero él sufrió muchísimo por sus relaciones de pareja, pues también su casa, muchas cosas. La canción Don't Cry nace porque su mejor amigo y para ese entonces guitarrista de la banda de los Guns, segundo guitarrista, eh, tenía relaciones sexuales con su pareja. Y cuando Axel se dio cuenta de lo que estaba pasando, la chica fue y lo abrazó y lo primero que le dijo fue, Don't cry, no llores. Axel le quedó sonando eso, le quedó sonando. Pero él también aprovechó y se enfocó más en lo que era valioso para él, que era su carrera musical y más que los Guns N' Roses estaban suba y suba y suba y suba como espuma para esa época. Axel, ¿qué hizo? Digo, voy a hacer algo con esto. Haciendo una acción comprometida, acercándose a lo que era valioso para él, que era su música, su carrera musical, escribió uno de los temas más icónicos del rock y se volvió todo un icono. Entonces, acá es donde yo le pregunto siempre a mi consultante, ¿qué crees que hay de valioso en esa historia? Por ejemplo, ¿tú qué me responderías si te digo esta metáfora y estás por una ruptura? Pues hay el hecho de poder utilizar, en este caso, de manera artística, aquel dolor, aquella situación que nos está sucediendo. Entonces, si lo vemos así, podemos comprender que la tristeza y el dolor también se aprenden. Entonces, ¿qué aprendiste tú en esta relación, en esta ruptura, para ya sea hacia crear límites, mirar qué tipo de pareja tal vez quieras, mirar muchas cosas de todo lo que está pasando, del dolor también se aprende? Y acá incluso podía meterle una metáfora que incluso, como te dije, estaba haciéndolo con el juego de Silent Hill, que era que en la conclusión, el evitar el dolor al final causa el sufrimiento, que justamente de eso también se trata el juego. Entonces, entre más evitemos emociones aversivas, más sufrimiento vamos a tener. Entonces, quizás en una ruptura, utilizando metáforas como la que acabo de utilizar, ¿de qué nos sirve evitar el dolor si es inevitable? Entonces comienzan a permitirse sentir. Y también comienzan, por ejemplo, con la música o con episodios de anime que tengan que ver con rupturas o con pérdidas, a permitir procesar el dolor o la tristeza o la angustia o la misma ansiedad que están sintiendo. Es decir, una forma de validarlo sin la necesidad de huir. Ujú. Sí, inclusive ahorita que mencionas esto, el día de hoy voy terminando una consulta. Antes de grabar este podcast, estaba dando una consulta, inclusive después de este podcast voy a dar una consulta. Pero estaba poniendo el ejemplo, una consultante que me mencionaba, es que me da miedo que vuelvan a aparecer pensamientos que antes tuve, pero que ya, a lo mejor ya no tuve. Y me decía, y yo le preguntaba, oye, ¿qué has estado haciendo? Me dijo esta consultante, he estado haciendo senderismo, practicado clases de batería, inclusive he estado viendo anime. Y se me ocurrió, me dijo anime, y le pregunté, oye, ¿has visto Dragon Ball? Y me dice, sí, y en Dragon Ball, les vamos a poner la imagen, está Scooter, no me acuerdo bien, sí creo que es Scooter el que tiene Vegeta en sus primeras apariciones, Freezer, en El donde scooter permite para medir medir el el ki poder de del pelea. enemigo. Ajá, yo le, sí, yo le preguntaba a ella, a ver, dámoslo así, tú con tu poder, con tu ki, del 0 al 100, ¿qué tanto te sientes de poderosa? ¿Qué tanto nivel te das? Me decía, no, pues un 65. Y yo le comentaba, a ver, ponte tu scooter y vamos a medir el poder de tus enemigos, de esos pensamientos. Que venga este pensamiento, oye, ¿cuánto poder le darías? No, pues a lo mejor le doy un 40. Le ganarías a ese pensamiento en ese sentido. No está mal, ya estás aprendiendo habilidades para poderla manejar. Oye, con este otro pensamiento, ¿qué tanto poder tendría? No, pues esto un 15. Ah, ya le estás ganando con tu poder. Estás aprendiendo a notar ese pensamiento. ¿Y qué otro habría? No, está en un 63, pero aún así va sobrellevándolo. Y el chiste, le decía, el chiste de que tú tengas tus cosas es que puedas notar cuando llega el pensamiento.
Y una vez que lo notaste, puedas medir que, que si en alguna ocasión puede que llegue un enemigo y que sea más poderoso, como en Dragon Ball, ¿qué es lo que hacen las personas o qué hacen eh, todos los soldados de Freezer cuando tienen a Scooter? Cuando ven que tienen un enemigo que es más poderoso que ellos, primero se paralizan de regulación emocional, se paralizan y de ahí se avientan a atacar desreguladamente, una desregulación conductual. Yo le comentaba a mi consultante, tú no hagas eso, tú nota que está ahí el enemigo, ve si es más poderoso que tú, pero no te avientes, nota que está ahí, ¿para qué? Para que lo regules y entonces aquí en DBT está la habilidad TIP, que me gustó más la nueva propuesta que hace la psicóloga Diana Barrios, porque entra un poquito mejor a lo que sería la parte de las actividades que sería ver frío, ejercicio y respiración. Yo le comentaba a mi consultante, no te avientes, no te desregules, nótalo que está ahí, que tiene poder más alto, pero tú de manera más tranquila, de manera regulada con este FER, con estas actividades, puedes enfrentarlo mejor, inclusive hasta puede que le ganes. Y es ahí en donde se cae, no manches, no lo había visto así. Y es donde ya va a empezar, yo le dejé de actividad, nota tus enemigos y ve midiendo el poder que tengan al final del día, el que tú vayas midiéndolos, notándolos, te va a ayudar a que tu poder inclusive vaya incrementándose. Pero es el hecho de adaptar, hacer, muchas de las veces va a sonar curioso, sacarnos de estas metáforas de la manga, de sacarlo así de rápido, ser ingeniosos, porque requiere que seamos habilidosos en eso, ser ingeniosos y ser creativos, para que al final el consultante pueda adaptar mejor estas metáforas, estas actividades, y que inclusive no lo vea como algo negativo, aversivo, sino que, vale, me voy a enfrentar a mi enemigo, a ver qué tal sale. Y creo que genera inclusive, no sé si decirlo así, un mayor interés o inclusive hasta un mayor compromiso dentro de la terapia, porque es algo que he notado con mis consultantes. Cuando hago este tipo de ejercicios, cuando me permito salirme un poquito de la regla, como que los noto más comprometidos, más abiertos, más dispuestos. Y aquí yo pregunto en esto, ¿por qué, Javier, por qué tendríamos que utilizar estos ejemplos de lo que nos apasiona a nosotros dentro del consulta o inclusive? ¿Por qué tendríamos que utilizar lo que les gusta a nuestros consultantes dentro de sus procesos? Bueno, desde mi perspectiva, normaliza las emociones, despatologiza la misma vida, ¿sí? ¿Cómo? Muchas historias muestran personajes con luchas similares bueno, digamos las luchas similares, luchas cotidianas, ¿sí? Que puede ser desde la ansiedad, no gestionarla, el duelo, una pérdida, la inseguridad. Pero lo interesante es que en el anime, en la cultura pop, muchas veces lo podemos ver sin etiquetas clínicas, ¿sí? Ver los problemas como parte de nuestra humanidad, no como defectos, ¿sí? Porque nos reduce el estigma. Vamos a poner un ejemplo. Gus, de Berserker, ¿sí? Tiene ataques de pánico. Ujú. Tu ansiedad no hace que estés roto. Si ves que Gus no está roto, solo que en una condición completamente humana se siente ansioso cuando percibe un posible peligro, ¿sí? Ahora, otro ejemplo. Creo que este anime es muy de nuestra generación, que es Neo Genesis de Evangelion. Si viste que Shinji refleja la depresión y la evitación, pero si tú notas, su historia va a ir Sí. muy enfocada a la supervivencia, más no en su diagnóstico depresivo evitativo. Y eso nos hace ver, ¿Shinji es solo depresión? No, es mucho más. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esto, nos damos cuenta, somos esas etiquetas que alguna vez nos han puesto o somos mucho más. Y eso hace que despatologicemos nuestra propia vida. Por ejemplo, muchas veces se considera, pero muchas personas consideran que la depresión es una enfermedad. Nosotros dos ya sabemos que no lo es.
Y explicarlo y abordarle esto a nuestros consultantes, especialmente cuando ya han sido diagnosticados, a veces puede ser un poquito complejo. Pero si se lo explicamos, por ejemplo, con Troncos del Futuro, que pasó lo que le pasó con los androides, y sí, él estuvo un episodio muy, muy largo, deprimido tras el fallecimiento de Gohan, pero es solo depresión. Porque si miramos los criterios que nos dice el DSM-5, Trunks sería trastorno depresivo mayor, pero aún así guarda la esperanza. Cambia su contexto cuando viaja al pasado. Entonces, cuando le comenzamos esto a explicar a nuestros consultantes, comienzan a percatarse de que nos humanizamos y cuando utilizamos estas metáforas del anime, cultura, videojuegos, humanizamos los conflictos a través de estas narrativas, ¿sí? Por ejemplo, Zuko de Avatar, la rabia y la redención, ¿sí ves? Entonces, como narrativas, esta historia la podemos plantear y le podemos decir, bueno, ¿tú con qué personaje te identificas? Y de ahí también podemos utilizar bastante la creatividad en pro de los objetivos terapéuticos. Ejemplo, si Zuko pudo reivindicarse, supo descubrir quién era, qué quería, que le habían impuesto que tenía que hacer, ¿por qué nosotros no podríamos cambiar? Que el cambio al final del día siempre, siempre va a estar, ¿sí? Además de que pasa algo muy, muy interesante. Cuando hablamos de despatologizar, también tenemos que hablar de conducta normal y anormal. Lo que me encanta de utilizar el anime, las series, es que desafía los estereotipos de la normalidad, de lo que se considera la normalidad, ¿sí? Y eso muchas veces es lo que hace, por ejemplo, La Casa de los Dibujos, de Big Bang Theory, ¿sí? Futurama. Y es que, por ejemplo, vamos a utilizar algo... BoJack Horseman. Perdonarán la pronunciación. Y es que expone la adicción, expone las problemáticas, pero nunca reduce el personaje a un caso clínico. Lo muestra como lo es con un todo. O por ejemplo, Bender, una persona que clínicamente encaja perfectamente con lo que denominamos trastorno de la personalidad antisocial, pero nos muestran que tiene su pasadito, que tiene su actualidad. Nos muestran a vender más allá de un caso clínico y eso nos permite cuestionar muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que consideramos como normal o anormal. Porque dentro de la cultura de vender, vender se supone que supuestamente está haciendo lo que un robot hace. Para él no está mal, es muy placentero, ¿sí? Y de hecho podemos utilizar incluso para hacer reflexionar a nuestro consultante que, por ejemplo, le gusta mucho el anime. Por ejemplo, ¿crees que bueno, para contextualizar, ¿has visto Yurusei Yatsura? Sí, yo he visto toda la primera, la de los 80. Pregunto, entonces Lun tendría que arreglarse por ser emocional o su intensidad es parte de su poder. Y es que diría que no, no tendría que modificarse porque al final del día, aquí tomando ejemplos, hay- es igual como con Luma, al final del día Luma cambia de contexto. En el remake no lo he visto, pero me imagino que ha de ser lo mismo. Pero en la primera parte cambia de contexto, de su planeta viene a ver a Taru y cambia completamente la forma en cómo se tiene que estar relacionando. Y es ahí en donde inclusive me atrevo a traer dos ejemplos también de cómo el contexto puede llegar a afectar. No sé si has visto a Devilman, Akira Fudo, Devilman Cry Baby, en donde si te das cuenta, el contexto de Akira llega a ser tan invalidante, porque él quiere ser bueno, él quiere apoyar, quiere tener esa parte vulnerable de ayuda a los demás, pero el contexto constantemente lo está invalidando, está atacando, está haciendo daño, e inclusive lo mismo pasa con David Martínez de Cyberpunk, en el sentido en el cual, si te das cuenta, el contexto desde la pérdida de su madre, desde el capítulo 1, no pasan ni 20 minutos y ya pierde parte, creo que es el único contexto que tenía seguro.
Y el hecho de que perdamos esas cosas y el contexto nos arrastre, hace que podamos, al final del día, optar por otras opciones, al igual que como con Loom, en ese sentido, porque al final del día, si te das cuenta, Loom hasta se siente mal en ocasiones cuando se llega ahí en el episodio de Navidad, que se siente mal por dejar su muñequita y se siente culpable de no manches, a lo mejor estoy haciendo mal yo, e inclusive se replantea ya en muchos episodios de no estaré bien, yo no, a lo mejor estoy regándola, no es lo que yo quiero, y se replantea el irse a su casa. Es que si tú miras, y le podemos agregar incluso dos personajes más, por ejemplo, Link de Legend of Zelda y Eren de Attack of Titan. Y es que si tú miras con lo que acabas de decir, enfatiza el contexto sobre el síntoma. Y pongo por ejemplo, acá quiero mencionar mucho a Link porque si tú miras en el juego, no es patológico por su mutismo, no, para nada. Es un héroe que actúa. ¿Sí ves? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Eren? Eren divinamente encaja en un TOC, pero es que si tú miras, esto, esta ira de Eren, esta obsesión con los titanes, luego esta obsesión con, con la libertad, resulta siendo una respuesta a todo el sistema opresor que se ve en este anime, ¿sí? Entonces, cuando miramos y utilizamos la cultura popular, podemos ver es el contexto. No miramos solo la conducta en específico, ni la describimos, sino se explica. Y eso también le permite al consultarte darse cuenta que su conducta va en función del ambiente en el que está, ¿sí? Por ejemplo, utilizando el ejemplo de Link, podemos decir, preguntarle, ¿tu silencio en reuniones es ansiedad social o una estrategia quizás para observar, quizás como para poder saber cómo actuar? Quizás tu silencio ni siquiera es ansiedad. Es más, quizás a lo mejor ni siquiera te sientes ansioso, sino a lo mejor estás nervioso y estás comenzando a adaptarte poco a poco a este contexto, porque quizás no estás habituado. Sí, y es que al final del día, el contexto es parte fundamental y ahorita aprovechando que estamos hablando un poquito de la cultura popular, porque al final de la cultura popular no solamente es anime, videojuegos, también inclusive con la música que mencionabas, ahorita que están funando a My Chemical Romance por el performance que están haciendo en su gira, que al final del día es como lo No, no representan solo My ellos, de cómo Chemical el Romance está contexto. funando, están funando hasta Superman. De hecho, acá hay un creador de contenido que se Sí, llama y él, Andor, que se encarga de ajá, videojuegos, y dice, pero le escribieron al comentario de la reseña de Superman, que le dijeron, pero al fin, ¿Superman es woke o no es woke? Y Andor en su malestar dijo, ¿sabes qué? Sí, sí es woke. Y la escena que más me gustó fue cuando Linterna Verde se cargaba a 10 soldados israelíes. Eso fue muy ujú, delicado que lo dijo, pero, o sea, si tú miras, es el contexto bajo los valores que cada quien está mirando. Y perdón interrumpirte. ujú, sí, y es ahí en donde podemos ver cómo el contexto en ocasiones nos puede llegar a brillar a hacer ciertas acciones. Pero, y es ahí donde podemos resaltar que habrá ocasiones en las cuales podamos llegar a tener cierto grado de control en variables contextuales, en poner límites, en podernos alejar, en poder manejar ciertos aspectos. Pero hay otros en los cuales tenemos que ir, no sé si decirlo así la palabra sea correcta, como con más cuidado, porque al final del día son estructuras, son cosas que van a estar permeando poco a poco la calidad o mermando la calidad de vida de las personas. Y es ahí donde la persona puede llegar a modificar, a lo mejor no tanto el contexto, pero sí el cómo reaccionar ante ello, el cómo lo voy a tomar y al final del día tratar de ir acercándonos a una vida que sea significativa para nosotros. Y esto lo podemos ver desde estos performances en las películas, en las series, en el anime, en los videojuegos. Y al final del día es donde, como lo manejamos en Avatar, en este sentido, muchas de las veces yo cuando doy clases de modelo de NEA,
yo sí les pongo la imagen del tío Airo como ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser como terapeutas. ¿Por qué? Porque no vamos a ser ese terapeuta el cual va a regañar, ese adulto que va a regañar, que les va a decir qué hacer, así como lo hizo el príncipe Osai, creo que se llama su papá, no me acuerdo bien, pero el señor de fuego así, Sí, Osai, o sea, no vamos a ser como él. En, en Arnold vamos a ser como la psicóloga que está con Helga, que no critica, que no juzga, sino que más que nada acompaña. Y es el hecho de poder, inclusive hasta nosotros como terapeutas, permitirnos el hecho de indagar, inmiscuirnos y adentrarnos un poquito en esta cultura, porque al final del día, cuando yo doy formaciones y les doy estos ejemplos de, creen ustedes sus metáforas, hagan esto, mucha gente dice, es que yo no veo tanto anime, yo no veo tanto esto, no es necesario que a lo mejor estés viendo las mil series, no, yo les comento a los terapeutas, sé curioso, sé chismoso, les digo, en el sentido de pregúntale a tus consultantes qué les gusta, qué te apasiona, y si no lo has visto, date la tarea de verla, a lo mejor un episodio, un fragmento, y entonces a partir de ahí generar estas alianzas, generar estas metáforas, estas herramientas para que al final el día el consultante lo pueda ver como, a ver, ¿por qué te gusta esa banda, esa camisa de Motorhead? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que te llama la atención? Supongamos yo los cuadros que tengo aquí, etcétera, lo podemos utilizar como terapeutas. Y es que como terapeutas he notado, no lo sé, si a lo mejor sea diferente, y digo esto por la parte contextual, países, pero al menos aquí en México se da mucho la parte de, es que te tienen que tomar en serio, tienes que ser formal, tienes que hacer bien las cosas. Y al menos inclusive a mí con este proyecto, con Actualízate, mucha de la gente me ha cerrado puertas o no se ha querido sumar porque dicen, no, es que no manches, ¿cómo va a ser así? No se ve tan serio. Pero hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Me llama la atención, me gusta esto que haces, que sean más, no como libres, sino que sean, tengan esta perspectiva, esta apertura, y no está tan protocolizado, tan formal, sino inclusive darle inclusive a los terapeutas, a estos que se van, psicólogos que se quieren formar, esas habilidades. Porque al final del día, si nosotros como terapeutas no nos sentimos seguros, podemos inclusive inventarnos la mejor metáfora, pero si no lo dices con seguridad, pues ahí a lo mejor no puede que sea tan beneficioso y todo eso. Diría número uno de los chicos del barrio, invéntate tu metáfora y ya al final te vas a quedar de, soy una cosa bárbara aquí, en ese sentido. Pero es igual de el hecho, hecho de ir apoyando. utilizar incluso esos mensajes como uno de cadena de los chicos del barrio, uy, oye, ya lograste ese objetivo, eres una cosa pero bárbara. Refuerzas ahí esa conducta del consultante, ¿sí? Y es que es muy bonito porque, por ejemplo, tú dijiste, bueno, ¿qué te gusta el Motorhead? Cuando llegan así chicos o chicas así súper tatuadas y muchas veces entran con la curiosidad que me dicen, no, pero es que lo que yo estoy pensando, sintiendo, pensando que mi pareja me va a engañar, no, no es normal, es que no es normal. Y yo, oye, me percato que tienes muchos tatuajes. Yo también tengo varios. Ven, ¿qué pasaría? Y abramos un poquito. Nosotros de pronto en algunas culturas, tal vez como las árabes, ¿cómo nos verían con estos tatuajes? Es más, no nos vayamos tan lejos. ¿Será que en algunos lugares, testigos de Jehová, con algunas iglesias cristianas, ¿será que nosotros seremos bien vistos? La respuesta por lo general es un no. Pero ¿qué pasa si yo me pongo y te ponemos a ti y nos vamos a una convención de tatuajes? Somos de lo más común. Entonces, lo normal o lo anormal va a depender del contexto en el cual estés. Ahora, me dices que tienes estos pensamientos de que tu pareja actual te va a ser infiel, pero no te ha dado ninguna evidencia ni hechos. ¿Será que algo pasó para que llegaras a pensar eso? Y comenzamos. Si ves cómo se genera ese puente a través de tatuajes, hablar de conducta normal y anormal, y luego nos metemos más a la profundidad que son los aprendizajes, entonces ahí comenzamos a desglosar. Una de las ventajas que tiene este detalle de hablar, de salirse del protocolo, por así decírselo, de no ser tan psicorrígido, es que podemos utilizar todas las cosas habidas y por haber para utilizar
marcos correlacionales, metáforas, reforzar la conducta, ¿sí? Podemos incluso utilizarlo como motivación. Ejemplo, digámoslo, ok, estás muy abrumado de tu trabajo, dices que te sientes muy estresado. ¿Qué te parece si este fin de semana ves una de tus series favoritas? Series favoritas, yo no tengo serie favorita. Mm, entonces hagamos un top 3 y dime cuáles son las que más te gustan. Y comienza. ¿Cuáles son los capítulos que más te gustan? ¿Qué sientes cuando los ves? Y ahí podemos utilizar una estrategia para poder procesar un poco más el estrés. Lo bonito de esto, de mirar y culturizarse, de hecho en general de la psicología, porque no solo podemos utilizar metáforas de anime, de series, sino que también podemos utilizar, por ejemplo, metáforas filosóficas y plantearlas, ¿sí? A personas que llegan, que les gusta mucho la filosofía. Uno de los que más utilizo y que sé que va muy relacionado con él es a Albert Camus. Y eso es muy genial también utilizarlo. ¿Y sabes qué animes pueden hablar muchísimo sobre eso? Ejemplo, Kakashi. A Kakashi lo perdió mejor, sí, sí, yo podría ver a lo mejor muy filosófico la parte de Full Metal Alchemist, Brotherhood, es la parte muchas de las veces de qué es lo que pasa, qué es lo que vamos a hacer en ese sentido. exacto. Y si tú miras, por ejemplo, Kakashi, pues un miércolero de ser súper psicorrígido a no ser tan psicorrígido, a ser más flexible. Y al final de cuentas, él le perdió el sentido a la vida cuando murió Ren, cuando pensó que Obito había fallecido, cuando el cuarto Hokage, pero luego le dio el sentido de vida que él quería. Y era pues honrar a Obito y era el trabajo en equipo por encima de las reglas establecidas. Entonces cambió de cumplir las reglas a toda costa por el trabajo en equipo y cuidar los vínculos. Ese es el sentido de vida que él decidió darle. Justamente, como diría Kami en el mito de Sísifo, al final del día, ¿qué sirve más? Tal vez mirar a un Sísifo feliz. Y podemos utilizar muchas más de estas metáforas correlacionadas con el anime, con videojuegos, con lo que tú quieras. Por ejemplo, flexibilidad psicológica. Hay un juego que estoy jugando que es Ghost of Tsukushima. Y es el preámbulo es que, bueno, los mongoles están invadiendo la isla de Tsushima y solo queda un samurái, el señor Sakai. Pero él aprende que son tantos mongoles que no puede enfrentarlos de tú a tú porque están en condiciones que no va a poder. Entonces tiene que flexibilizar y cambiar sus valores para poder adaptarse a este nuevo contexto. Preguntémonos, ¿será que los valores que nosotros de pronto tenemos en este momento serán quizás factibles, los más adaptables, quizás los que nos generan mayor bienestar a nosotros en estos momentos? O tal vez podemos mirar si los podemos modificar o tener otros valores. ¿Cómo podríamos cambiarlo? Y ahí entran reglas verbales. Sí. Y es que al final del día, aquí, para que también la gente que nos está escuchando y como se lo digo y a muchos alumnos, no nos quedemos con la idea de que cultura popular es simplemente anime, todo esto, porque mucha de la gente dice, no, es que no hago anime. No, 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 no. Sacar una, y es que al final del día, lo digo esto parafraseando un poco al doctor Stephen Hayes hace un año en una conferencia que estuvimos escuchando de él en Argentina, en donde al final del día estamos en un contexto que nos permea, o sea, sea social, cultural, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo curioso de esto? Al final del día estamos en un contexto que nos permea, pero que eso nos permite darnos cuenta que hay películas, libros, música en la cual nosotros nos identificamos. Y es ahí, supongamos, no es necesario utilizar ejemplos de anime, no. Ejemplo, a lo mejor cuando enseño ciertas habilidades de que tengan mayor flexibilidad o que vean otras opciones, no solamente una vista única, sino que puedan tener una vista más periférica, yo les digo, a ver, si han visto la película de Grandes Héroes, Tadashi se queda no es cierto, Hiro se queda no puedo ya, un cerebro inútil, ya no voy a poder avanzar, no voy a crecer. Y su hermano Tadashi lo agarra y le dice, ve, ve otra perspectiva, ve otro punto de vista.
Lo podemos ver también con Jimmy Neutron, cuando no había opciones, cuando no había alternativas, ¿qué es lo que hacía? Se ponía, piensa, piensa, y buscar otra alternativa. Al final del día, la cultura popular es el ir viendo estos memes, el ir viendo todo esto. Ejemplo, yo utilizo también inclusive memes, que cuando me dicen, no, con consultantes, para ir viendo esta parte de relacionarse mejor con sus pensamientos, que me dicen, no, es que la regué, ¿por qué no hice esto? Todo eso. En ocasiones decimos, a ver, somos bien migajeros, tenemos síndrome de la paloma. Y hasta la persona, los consultantes como que se quedan de, no manches, ¿qué onda con eso? Y entonces es ahí en donde está este contenido, está esta palabra, pero nos permitimos relacionarnos mejor de, no manches, ¿cómo voy a tener síndrome de la paloma? Les da risa, les da, genera curiosidad. Y es la misma situación, pero al final del día no estamos cambiando todo esto, sino no estamos cambiando como tal el evento, estamos cambiando el cómo nos relacionamos con esta situación, con estos eventos. Y eso es lo que al menos me gusta, me agrada y me encanta, amo de la cultura popular, que podemos hacer mano de ella, porque al final del día, ¿cuántos no nos hemos identificado con un meme? Inclusive mis consultantes me dicen, me siento como ese sticker del gatito que está, y ya hasta se los mando y me lo mandan. Y es ahí en donde podemos utilizar todos estos ejemplos para poder inclusive hacer un mejor rapport, inclusive que la consulta se sienta más amena y no únicamente utilizando anime, sino utilizando estos ejemplos de nuestro día a día. Y es que al final de cuentas utilizar la cultura popular, como pueden ser películas estadounidenses, películas nacionales, mismas novelas, si uno quiere, sí, eh, uno se da cuenta de que estos ejemplos ayudan a desmontar la idea de que el malestar, la ira, los celos, hay mucha circunstancia con los celos, las inseguridades, la misma envidia, es una anomalía. Utilizar estas metáforas quita esa idea de que no, es completamente válido esto que sientes, pero hay que buscarle una explicación. ¿Por qué lo estás sintiendo? ¿Para qué? Para poder trabajar con lo que controlas, ¿sí? Y acá entra un detalle, y es que podemos verlo como una respuesta comprensible ante circunstancias difíciles. Por ejemplo, ira. Pero ¿cómo podemos gestionar la ira? Si quieres lo podemos ver como, por ejemplo, un capítulo o un videojuego o una misión de tu vida, que sería, ¿qué te parece si exploramos esto como una misión, como un capítulo de tu vida? ¿Cómo vamos a darle desarrollo de personaje, digámoslo a Brian, para que puedas aprender a gestionarlo? ¿Cómo van a ser Incluso esas ahí, escenas? sí, 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 y es que fíjate, ahí cuando me tocan, no me ha tocado mucho, yo juego videojuegos, pero ya de los viejitos. Yo del Play 2 y la demás ya no avancé, me quedé con el Play 1 en los juegos. Pero es cuando me tocan consultantes que les apasiona el videojuego, yo les pregunto, a ver, ¿en alguna ocasión te ha tocado un nivel bien, bien difícil? Cuéntame qué te ha pasado. Es que me enoja, me desespera y me fastidia estar ahí. Y yo, ¿y qué es lo que puedes hacer? Puedes seguir intentando jugar y desesperarte y que no estén el juego. Podemos ponerle pausa. Tenemos la opción en un videojuego de ponerle pausa, como también a muchas circunstancias, discusiones, peleas, cosas. Pongámosle pausa tantito. ¿Cómo? Tomando distancia. Te relajas, comes algo y al final del día puedes regresar y reanudar la partida. Y una vez más tranquilo, puedes ser más sereno e inclusive lo puedes pasar de una manera más fácil, de una manera más sencilla. Inclusive discusiones, negociaciones, etcétera, puedes Ujú. retomar la partida y manejarlo, inclusive de una manera más adecuada o favorable inclusive para ti. Y de hecho, también se puede utilizar, por ejemplo, eso mismo con los videojuegos, cuando alguien dice, no, pero es que estoy pasando un momento muy duro en mi trabajo, en mi carrera. Y uno plantea, con esto que acabas de hacer, ¿será que cuando afrontas a este jefe, esta situación difícil, y lo logras, qué sientes después de haber superado esta misión o de haber pasado este momento tan difícil del videojuego? No, pues me siento tranquilo, me siento complacido. Entonces, ¿qué te parece si en vez de quizás evitar afrontar estos problemas de tu vida, lo vemos como un jefe de un videojuego o como la parte difícil del videojuego y procuramos crear una estrategia en pro de afrontarlo?
y sentir quizás esa alegría y esa tranquilidad de haber pasado este jefe. Y como que, uy, uy, me gusta cómo suena, comienza a hacer ese cambio. En vez de evitar estos, estos momentos aversivos que siempre van a estar en nuestra vida, lo ven como, uy, un nivel. Esto no me puedo quedar grande. Especialmente, por ejemplo, cuando dicen, no, es que yo juego Dark Souls. O sea, puedes pasar Dark Souls y no puedes ir a decirle a tu pareja que te sientes incómodo. Y luego se quedan como que, no, sí, sí puedo. Claro que puedo. Si pasé Dark Souls, puedo con esto. Entonces, como que les cambia la perspectiva. Y ahí lo que yo hago, utilizo ese ejemplo que tú mencionas de ir pasando los niveles. Comúnmente les pongo el mapa de Mario Bros, en donde están los niveles y está el castillo. A ver, vamos a ver el castillo, es lo que tú quieres, poner límites, pero vamos a ir pasando por esos 5 o 6 niveles, de lo más sencillo a lo más complicado. A lo mejor decir que no a mi pareja, decirle que no a mis amigos, y lo más complicado es a lo mejor expresarle a mi jefe cómo me está haciendo sentir. Y es el hecho de ir haciendo esos pequeños, como les digo en los videojuegos vas a llegar al nivel final, pero para que llegues al nivel final necesitas de pasar por niveles más fáciles, más sencillos, que te den las habilidades y el conocimiento para que puedas sobrellevar y salvaguardar ese último nivel, para que vayas con todas las herramientas. E inclusive se los pongo, ya que se me ocurrió diciendo esto de los videojuegos, ponerles el mapa de Metal Slug, en donde vienen todos esos niveles, esas secciones, en donde el más fácil es lo más sencillo, lo más eh, papito, si se podría decir así, e ir avanzando, ir teniendo esas habilidades, aprender cómo desarrollarlas, porque al final del día en un videojuego empiezas desde cero, no sabes controlar los botones, no sabes controlar al personaje, pero mientras más vas pasando y más te vas adentrando al videojuego, vas generando la habilidad, vas comprendiendo mejor al personaje y vas utilizando. Lo mismo las habilidades sociales en habilidades personales, habilidades emocionales, no sabemos cómo pasarnos a nivel, pero el hecho de ir pasando nivel con nivel nos va ayudando a tener una mayor habilidad y ser más expertos en cómo manejarlo y podernos enfrentar a ese nivel más complicado. Es que con los videojuegos se pueden utilizar muchas metáforas y es muy interesante. A mí me encanta mucho cuando llegan consultantes así súper... Yo también soy súper fan de los videojuegos, me encierro muchísimo y me encantan mucho. Y de hecho cada videojuego te puede dejar una enseñanza, un aprendizaje. Y acá entran, por ejemplo, muchas veces cuando llegan personas que se sienten muy arrepentidas por lo que hicieron. No, yo no debía actuar impulsivamente, yo no debía hacer eso, me siento muy dolido, lastimado. Y me dicen que casualmente les gusta God of War. Yo, uy, aquí hay tela. Entonces comenzamos a hablar de God of War. Del uno, del 2, del 3, del 4, del Ragnarok, en donde Kratos se reivindica. Pero no se reivindica con Grecia porque ya lo que fue fue. Se reivindica con él mismo. Entonces, si le planteo este panorama al consultante que es fanático a God of War, comienza a decir, bueno, Kratos se disculpó a pesar de que fue el mismo dios de la guerra que acabó con toda Grecia, porque yo no me puedo procesar lo que estoy sintiendo y más si lo que yo hice fue algo humano, no sabía cómo hacerlo mejor. Entonces se le comienza a cambiar toda esta perspectiva. Y es algo también muy, muy, muy bonito verlo cuando se disculpan y se utilizan metáforas pop de la cultura pop. Es muy, muy bonito porque también nos permite encajar con esta perspectiva del consultante y con sus gustos. Esto es algo bastante, se sale de la norma frente a lo que se cree que es un psicólogo clínico puntualmente. Y es algo que sé que hace que las personas despatologicen su vida, porque no siguen viéndose como un diagnóstico, se pueden ver incluso como un personaje dentro de un contexto en específico y saben que actuaron como mejor podían sin las herramientas que aún no habían desbloqueado en su propio videojuego denominado vida. Ujú. Y creo que también, más que con los consultantes o con las personas que vienen con nosotros, también nos ayuda a quitarnos ciertas etiquetas a nosotros como terapeutas.
nos ayuda a vernos también como humanos, en ese sentido, y no vernos como ese psicólogo perfecto que tiene que tener todo bien planeado, todo bien hecho y que no puede inventarse o sacarse algo de la manga, no, sino nos ayuda a ser, podría ser así, no sé si la palabra sea correcta, más humano, más compasivo, inclusive con nosotros mismos, y creo que la palabra más adecuada sería ser más flexibles con nuestra propia persona. Al final del día, en nuestro ejercicio clínico. Y eso al final del día nos puede ayudar a dar intervenciones más eficaces, más genuinas y auténticas en esta parte, porque al final del día es ahí donde muchas veces se nos castiga que no podemos ser así porque está mal visto, no somos serios. A mí me han quitado oportunidades de trabajo por esto, o piensan que no sé incluso de análisis funcional de la conducta, pero cuando les explico y se quedan de no manches, este cuate sí le sabe, es ahí donde muchas veces vienen estas frases de no hay que juzgar al libro por su portada, sino que hay que ver muchas veces todo eso. Y al menos, si algo quiero que se queden las personas que nos están viendo o que nos van a ver en este episodio, es que se permitan ser auténticos en este ejercicio y que puedan utilizar estas herramientas de la cultura popular, no solamente anime, si te gusta el anime, adelante, aviéntate, pero con aquello que te gusta, aquello que te llama la atención, ¿qué tal? Inclusive a tu consultante le gusta lo mismo, generas una alianza terapéutica más sólida, más íntima en el sentido en el cual nos permitimos ser vulnerables ante ambos como en práctica al final del día. Emitir estas conductas puede generar una SSR2 para nuestro consultante, esas conductas clínicamente relevantes, y al final del día se va dando, se va moldeando y generando ese cambio conductual. Yo al menos es lo que invitaría a la gente que nos estaría escuchando en este episodio, que se permitan ser auténticos en su ejercicio clínico y que notemos estos juicios en ocasiones que vienen estos pensamientos para poder practicar de una manera auténtica y cómoda para cada uno. ¿Sabes? De hecho me hiciste acordar, pero eso ya fue hace muchos años, cuando estaba viendo la clase de conducta normal y decidí utilizar a Futurama para explicar qué era la conducta normal y anormal con cada personaje. Y me acuerdo muchísimo que utilizaba a Soyber y sus prácticas, es lo que hacía y cómo lo veía quién, Hermes. Y entonces cuando uno comienza a explicar con una caricatura, todos quedan, ay, no, que va a explicar, digo, con dibujitos, sí, claro. Y luego uno les comienza a explicar desde las contingencias, el contextualismo funcional, el por qué hace lo que hace. Dicen, uy, la sacó del estadio. Y es que a veces utilizar la cultura popular hace que se acerque un poco más la psicología científica hacia la población que no tiene conocimiento de psicología científica y lo logran entender. Y eso uno dice, esto nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y esto es algo que uno puede seguir utilizando y, de hecho, disfrutarlo, porque puede uno decir, bueno, ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿sí? Uno puede decir, venga, si miran, Sheldon encajaría supuestamente con el autismo. Pero miren cómo evoluciona poco a poco su comportamiento, que hasta entiende el sarcasmo y luego dice, ay, ¿saben qué? Extraño cuando no lo entendía. Y ya entonces cambió, volvió, desarrolló habilidades para poder socializar con las personas. Y luego se logra entender. De hecho, hay un capítulo en el que el mismo Sheldon explica el condicionamiento operante. Es increíble. Y uno Sí, utiliza sí, eso sí, para lo explico. explicarlo y las personas, no es difícil. No, es explicarlo de una forma muy digerible. Sheldon ayuda muchísimo con ello. Y esto es algo que yo digo, venga, acerquemos a la población para que comprendan el por qué actúan como actúan sin necesidad de decir, no, es que tú actúas así porque tienes depresión. No, algo hizo que te deprimieras y algo está manteniendo esa conducta. Y cuando ya lo ven de una manera más digerible, ya logran decir, ok, se apropian de su conducta y entienden que hay muchas cosas que están bajo su control
y pueden lograr un cambio significativo. Sí, y al menos yo desde Actualízate y algo que yo de manera personal, Brian, como psicólogo, les voy a comentar, paréntesis, cuando estoy diciendo, ahí si quieren un libro que me encanta, lo tengo en PDF, que es La vida según Sheldon, es, me encanta, porque te hace ver esta otra perspectiva en donde te despatologizan a Sheldon y te lo hacen ver como persona, porque al final del día, ¿cuántos no hemos tenido conductas como Sheldon? Y no quiere decir que tengamos un problema, no, sino que simplemente a lo mejor somos apasionados de aquello que nos está gustando. Cerrando ese paréntesis, hay al menos algo que trato de hacer tanto en Actualízate, pero como Brian como psicólogo, es llevar la psicología conductual de una manera sencilla, amena y digerible para todos, porque como lo he dicho, el conductismo no es difícil, nos lo enseñan difícil. Y es aquí en donde he dicho que al menos para mí, un buen docente no es aquel que viene de Europa, no es aquel que tiene bastantes reconocimientos, no, sino es un docente que un tema complicado, demasiado abstracto o difícil, te lo sintetiza de manera fácil. ¿Por qué? Porque requirió de mucho esfuerzo, de mucho entendimiento, de muchas horas de estudio. ¿Para qué? Para que te lo lleve lo más digerible posible, para que tú lo entiendas fácil y sencillo. Y es lo que buscamos hacer en Sí, Actualízate, en dar total. todos estos pequeños espacios. O sea, total, uno cuando se pone a decir, bueno, ¿cómo le explico esto a los muchachos? Y siéntese y, no, esto, no, hagámoslo más digerible, ¿sí? No, esto está un poquito, acá hay de pronto un tecnicismo que de pronto ellos no entienden, entonces vamos a poner una notita aquí que diga, esto significa esto, y podemos, pero digámoslo como para que se enganche, que se lo dijo Soyber, o no, que se lo dijo el profesor Farnsworth, para que como quede ese enganche visual, como que, y sí, muchas veces idolatramos personas del otro lado del charco. Y no digo que esté del todo funcional, no lo digo. De hecho, hasta Nietzsche establece, a veces seguirle la misma lógica al maestro limita el conocimiento. Entonces, es chévere mirar también de nuestro lado cómo podemos hacer que nosotros, bajo nuestro contexto, porque no es lo mismo un Medellín que Barcelona, o sea, es diferente, no es lo mismo un Ciudad de México que un París, Ujú. diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos utilizar las bases que hay bajo el contexto de nosotros? Y eso es lo que podemos nosotros como latinos aprovechar e implementarlo aquí. No es lo mismo España, y con el respeto a Dari y la doctora Froxán, no es lo mismo hablar de allá que hablar de acá cuando aquí es muy diferente las cosas. Sí. Y al final del día, ¿no? Seremos primos hermanos, Colombia, Latinoamérica, México, inclusive hay cosas distintas. La cuestión económica, cuestión política, cuestión social, llegan a cambiar inclusive hasta en el mismo país, cada provincia, cada municipio, cada estado es completamente distinto. Pero fíjate, igual, porque creo que esto nos daría para varios episodios, Javier. Pero mira, ¿qué te parece? Vamos a agendar otro espacio, otro episodio, para que podamos hablar más profundamente de esto. Pero no sé, antes de finalizar con el podcast de hoy, no sé, alguna palabra o algo que le quieras dejar a las personas que nos están escuchando o que nos están inclusive también viendo. Uy, habrían muchas cosas, pero una de ellas es trátanse con cariño. Ya el mundo es demasiado hostil como para que ustedes sigan siendo hostil con ustedes mismos. Y como la frase que utilicé ahorita, recuerden, muchachos están haciendo, y niñas, mujeres, hombres, están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. No, a sus 30 años no tienen que tener la vida resuelta, ¿sí? No es obligatorio. Cada quien va a su ritmo. Cada quien cuenta una historia diferente. Cada quien tiene una narrativa diferente. Cada día trae su afán. Un día a la vez, un paso a la vez. Y hay algunos días que nos vamos a levantar y vamos a conquistar el mundo, pero hay otros días en los que tender la cama y levantarse de la misma ya es una odisea completa.
Y en los 2 días eres igual de valioso y en los 2 días diste el 100% de ti. Eso les quiero dejar esa frase. ¿Y de dónde saqué esta frase? De toda la combinación que he hecho a través del maestro Uwei, de Kung Fu Panda, del tío Airo, de Avatar. Hay millones de metáforas en animes, videojuegos. De hecho, hasta Leonard lo dice. Ah, hice lo que pude. Ahí está. Hacemos lo que podemos. Bien. Ahí yo que agregaría, a lo mejor yo de mi parte, seamos compasivos con nosotros, sí, pero también encontremos nuestro estilo, encontremos nuestro propio estilo y cuando lo encontremos, vayámoslo perfeccionando para que nos sintamos confiados, nos sintamos a gusto con nosotros mismos en esa parte. Porque pueden utilizar ejemplos así como lo hacemos tú, yo, Gerson con gatos, podemos utilizarlos, sí, pero qué mejor utilizar nuestro propio estilo, utilizar lo que a nosotros nos apasiona y una vez que lo encuentro y me siento cómodo, irlo perfeccionando, irlo agregando e ir haciéndome especialista en esto al Cada final quien del día. tiene su propia firma, cada quien tiene su propia marca, como tú lo dijiste. Gerson con gatos, en el caso mío con música y anime de todas, muchas cosas. Tu caso con cultura muy popular a lo magno. Y eso es lo bonito, la diversificación. Que tú dices, ah, con Gerson lo entiendo con gatos. Bueno, si no lo entendí con gatos, bueno, vamos a mirar a Javier que lo explicó. Ejemplo, lo explicó con Sheldon. Ah, no, pero viene el psico Brian y lo explicó con Seiya de los Caballeros del Zodiaco. Ah, sacamos una conclusión y lo lograste aprender. Y eso es lo interesante. ¿Sí? Y eso es lo bonito al final del día, que podamos estar sintiéndonos cómodos en poder hacer esto que nos apasiona a cada uno de nosotros. Y aquí, así, creo que al menos con estas palabras del psicólogo Javier y de un servidor, es como llegamos al final de este episodio de Actualízate Podcast, donde combinamos el poder de la psicología con el anime y la cultura geek. Esperamos que lo que escuchaste el día de hoy te haya ayudado tanto en tu práctica clínica como también en tu vida personal. Y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, seguirnos también, seguir las redes sociales del psicólogo Javier, las vamos a dejar también en la descripción del video, compartir este video con tus macanas, dejarnos en los comentarios qué temas te gustaría que hablemos en el siguiente episodio y también recuerda que cuidar tu salud mental puede ser una aventura épica. Yo soy el psicólogo Brian Sánchez. Agradezco la participación del psicólogo Javier Narciso, nuestro primer invitado internacional en este podcast. Y espero no sea la primera ni la última vez que podamos contar con tu participación, Javier, sino que sea la primera de varias veces en las cuales podamos no solamente colaborar aquí en este podcast, sino poder colaborar y hacer más digerible la psicología para las demás personas. No sé si tengas algunas últimas palabras antes de finalizar. Y eso que no hablamos de cómo utilizar el fútbol en la psicología, porque tengo consultantes que son muy apasionados al fútbol y he utilizado ejemplos del Barcelona, Real Madrid. Utilicé recientemente con un chico el ejemplo del Mundial de Clubs. Y eso lo captó de una. Se puede utilizar muchas cosas, el fútbol incluido, los deportes incluido. De hecho, Fórmula 1, esa película que por cierto te la recomiendo, habla mucho del trabajo en equipo, de flexibilizar, de valores. Bien, Y como spoiler de escena, el Brad Pitt le dice al chico, le dice, oye, las redes, todas estas notificaciones son ruido. Enfócate en lo que quieres. ¿Qué era? Ganar la carrera. ¿Qué hace el muchacho? Un día antes, su manager lo lleva de rumba para que se relaje, pero él qué hace, no. ¿Sabes qué? Esto es ruido. Le dice al manager lo que le dijo Brad Pitt. Esto es ruido. Yo voy a ir a descansar. Mañana tengo que competir y tengo que darlo al 100%. Yo es como que uno dice, wow, ese cambio de valores y funciona porque ahora ya tiene más clara su meta. bien. ¿Qué te parece? Vamos, porque yo también utilizo deportes dentro de terapia, les pongo anime.
o inclusive adapté una metáfora de aikido verbal, pero con deporte de boxeo. ¿Qué te parece? Que ese sea nuestro próximo tema para el Puede próximo ser, episodio podamos abordarlo. puede ser. De hecho, tengo, pues, yo tengo muchos Muy millones de videos. bien. Por ejemplo, a veces los campeonatos como la Champions League no la gana el mejor, sino la gana por la circunstancia y el contexto. Al cambio, en una liga sí la gana el que ha tenido el mejor rendimiento. Dos escenarios diferentes que dan incluso a ganadores diferentes. Pero cuando uno gana la liga y ese mismo gana la Champions, es diferente. Se adaptó a cada circunstancia. Y no por eso el que quedó subcampeón es menos valioso. O incluso la metáfora del mejor jugador, porque el mejor jugador, que digámoslo ejemplo, sea Messi para el Inter de Miami, uy, llegó una moto, sea Messi para el Inter de Miami, y que en un partido no marcó gol, pero marcó gol otro jugador, no significa que Messi deje de ser valioso para el Inter de Miami. Ahí entramos también. Entonces, tú dejarás de ser valioso en tu familia solo porque tal vez tu familia quiere quizás compartir con tu tío o con tu hermano y tal vez no contigo. O para ti, tu familia deja de ser valiosa si no quieres compartir con ellos un fin de semana. ¿No? Vale. Y es un tema interesante. Vamos a dejarlo para nuestro próximo episodio, porque sí, es algo para poder utilizar este contexto, esta cultura popular, porque al final del día también es para nuestro próximo episodio. Así que te invito a ti, espectador oyente, de nuestras redes sociales para nuestro próximo episodio. Nos estaríamos escuchando en el nivel. Te deseamos que tengas un buen día. Hasta entonces, en nuestro próximo episodio con y que la fuerza y la terapia te acompañen. Les deseamos que tengan un excelente día.